Nuevas medidas que ya había contado ayer, o por lo menos había dado algunos detalles Willy Laborda, hoy anunciadas por el vocero presidencial Manuel Adorni. Javier Milei instruyó al equipo económico a implementar lo que hemos llamado el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. El mismo contiene dos etapas. La primera implica todo lo que el Poder Ejecutivo puede hacer y está a su alcance, en el marco de la ley vigente. Estas medidas se aplicarán a través de un decreto que el presidente firmará en las próximas horas. Asimismo, la UIF, la Unidad de Información Financiera, adecuará su normativa al nuevo esquema. La segunda etapa consiste en un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de aquí al futuro, frente a las próximas administraciones, porque quienes delinearon el marco normativo actual, perseguidor y expulsor, se presentan cada 4 años a elecciones. Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete una verdad elemental. Tus dólares, tu decisión. O sea, lo tuyo es tuyo y no es del Estado. Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo y usarlo como quieras, sin tener que andar demostrando a cada rato de dónde lo sacaste. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Sí, los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Manuel Adorni. Edu, ¿cómo andás? Felicitaciones por el resultado del domingo. Muchísimas gracias. La verdad fue un triunfo impresionante, impresionante. Le agradezco que sea el primer programa. Que seas. Tenés la deformación profesional. Dios mío, sí. Bueno, que seas que hayas elegido venir a el primer programa. Sí, claro. Después de la elección. Casi por cábala. Casi por cábala. Bueno, fue casi el último que vine. Exactamente. Exactamente. Y acá estamos. ¿Y qué se sintió ese domingo cuando supo el resultado? Bueno, yo soy ¿Qué fue lo primero que pasó por la cabeza? Yo soy un experto en esto. Claro, por eso. Claramente. Y lo primero que pasó fue que me empiezan a llegar de diferentes mesas algunos resultados de amigos, de gente anónima, y empecé a notar algo raro, que era que estaba ganando en todas las mesas. Como a nosotros aquí con Rossi. Nosotros estamos al aire en vivo y también nos mandaban las papeletas de cada una de las mesas y algo raro pasaba. Algo raro pasaba, después publican los... no, y antes de que publiquen el primer corte, creo el 50 y pico % de mesas escrutadas, muchos de los periodistas y de gente, de empresarios y de gente conocida me empieza a felicitar. Bueno, evidentemente tenían algún dato que yo todavía no. Y bueno, estaba en la habitación con el presidente, mi mujer y Karina. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que estábamos ganando. Lo cierto es que era una diferencia tan chiquitita que nos pusimos de acuerdo en esperar. Claro. En no contestar ningún mensaje, en no hacer nada hasta que el escrutinio no sea de más del 90%. Cosa que hicimos. Pero eran los 3 puntos. Ya en el 70% claro. Creo que sale a hablar Santoro. Exacto. Bueno, cara de velorio. En el medio después me llama Los Penato, que no la atendí porque bueno, era una situación que no particular. Después nos escribimos. Y bueno, y al 90 y pico % festejamos. Sí. Nos abrazamos y festejamos. Ahora... Pero bueno, todo para mí bastante particular, porque imagínate, primera elección, ganar en estas condiciones, ¿no? Con personajes... En la ciudad de Buenos Aires. Y ganarle por paliza al PRO, porque la verdad lo duplicaron, ¿no? En la casa del PRO es un triunfo monumental. Yo en chiste preguntaba, bueno, ¿qué quedará de todo esto? ¿Que gané o que el PRO se termina transformando en un partido de menor cuantía, ¿no? Bueno, la historia dirá. No, claro. Pero me divertí, qué sé yo. Sí. No me gustó la campaña, porque a mí la campaña me pareció... Las campañas, evidentemente, no sé a quién le pueda gustar hacer campaña, pero bueno, fue toda una experiencia. Pero los acusaron a ustedes al gobierno de hacer una campaña sucia, por lo menos en el último tramo, ¿no? Con el famoso video. No, en tal caso el video, de hecho yo ese video lo veo el domingo a la mañana. Así que si fue, vamos a suponer que se ha sido campaña sucia, fue las últimas horas. Cosa que no fue así, ya lo aclaramos. Hicieron un escándalo que no había que hacer. Ese video, de hecho, tiene una contrapartida que es una inteligencia artificial donde yo estoy hablando, insultando a Caputo y... Bueno, parte de lo que hay no debería estar, digamos, yo no lo hubiese hecho,
si no estaría dentro de una fuerza política. Y cosas que pasan. Y Ustedes bueno, no lo toman como un fraude electoral, de ninguna manera. No, pero por favor, ¿cómo vamos a tomar eso como un fraude electoral cuando, independientemente de todo, no debe haber movido un solo voto eso? Yo también Pero bueno. creo exactamente lo mismo. Pero está bien porque todo lo que usaron de operaciones contra nosotros o como juego de campaña, como fue por ejemplo Ficha Limpia, lo hicieron creyendo que iba a tener un impacto electoral. También la conferencia vintage, como digo yo, del PRO a la mañana, haciendo un escándalo del video. Bueno, entiendo la molestia, pero de ahí lo terrible fue que nos acusaron, digamos. Sí, claro. Eso me pareció terrible. De fraude electoral. Porque Y de perjudicar la sí, democracia. exponer la molestia por un video con inteligencia artificial, lo puedo entender, pero acusar a una fuerza política, bueno, en tal caso eso me parece mucho más atentado electoral que lo otro. Sí, no sé si a la fuerza política o directamente a la Casa de Gobierno, porque la acusación contra ustedes es que eso partió de la Casa de Gobierno. Entiendo, pero sí o quien lo hizo entró en la Casa de No, está bien, Gobierno. pero entiendo que se hace en un contexto donde es lo mismo que el por qué Santoro deja clavada la militancia y ni siquiera felicita a los que ganan, o en este caso a mí. Porque yo entiendo que el contexto de derrota hace que uno haga cosas que en su sano juicio no haría. Y me parece que esa conferencia del PRO no fue ni más ni menos que un último manotazo, porque entiendo que los números los tenían, todos teníamos estimaciones de cómo venían las elecciones. Entiendo que en un contexto de derrota abrumadora, bueno, fue una forma más de intentar dar vuelta a ese resultado inevitable. Manuel, ¿podemos confirmar que Mauricio Macri y el presidente o el presidente Mauricio Macri hablaron? Sí, en realidad no hablaron. El presidente Macri le envió un mensaje. Se escribieron, le mandó un mensaje por WhatsApp a lo que ¿Cuándo fue eso? A lo que el presidente llama el teléfono rojo. Y esto fue hoy, entiendo que hoy a la tarde. Ok. ¿Qué significa el teléfono rojo? Para mí es un teléfono nuevo. que no es el habitual del presidente, es un teléfono que usa para llamados importantes. Ah, ok. O para hablar con otros presidentes, en fin. Un teléfono con que está permanentemente libre. Ah, ok. Y allí le escribió. O sea, el presidente Milei utiliza dos teléfonos. Siempre, Uno, el normal, de siempre, exactamente. de su número de siempre. De siempre, exactamente. Y un teléfono donde tiene... Llamadas particulares para que no esté ocupado permanentemente. Y ahí tiene contactos de WhatsApp con otros presidentes del mundo. Exactamente. Ok. Por el que habla con otros primeros mandatarios. Pero bueno, al margen de ese detalle de color, digamos. No, está bien. Allí se escribieron, el presidente le agradeció, ni más ni menos que en el marco de la cordialidad de siempre. De hecho, el día anterior, en una de las dos entrevistas que dio el presidente por televisión, aclaró que le preguntaron si la relación con Mauricio Macri estaba rota y dijo que no. Y no es ni más ni menos según el dato que yo tengo, y usted me lo confirma, el presidente Milei fue muy afectuoso, mandándole un gran abrazo. Hola, Presi, siempre le tuvo gracias, mucho respeto. Presi. Y tampoco, digamos, creo que las declaraciones que hizo sobre Macri, que recién a las que hacías referencia recién, tampoco me parecieron ni que le faltó el respeto, ni que pasó nada, simplemente expresó una reacción que tuvo Mauricio Macri. Decirle llorón, qué sé yo. Pero llorón en el marco que te lo estoy diciendo yo, que efectivamente no ameritaba tamaño escándalo. No, qué sé yo, parte de un día muy frenético donde se jugaban muchas cosas. Ahora, quedaron los dos como dos caballeros, ¿no? A mí me parece... Entiendo que lo son. Sí, claro. De hecho, yo creo que fue una sola vez la que me crucé con Macri y con los Penato en campaña. Me crucé en la puerta de la Nación Más la semana pasada, en los últimos días de campaña, y nos saludamos y somos caballeros, digo. A ver, pero no hay por qué no serlo. Pero obviamente. No hay por qué no serlo. Gente educada. Y tiene que ser así. Y de hecho yo lo dije, creo que los exmandatarios... Por ahí el fragor de la campaña. Creo que los exmandatarios están para sumar. Lo que pasa es que fue una campaña típica, ¿no? Fue una campaña a una legislatura de una provincia, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, de una jurisdicción local, con grandes figuras del espectro político, y donde, por supuesto, el PRO, bueno, es la primera vez en 9 elecciones que pierden, ¿no? Y de la manera que lo hicieron. Entonces, bueno, fue una elección muy particular. ¿Cómo se le ocurre la frase, tus dólares, tu decisión? Son cosas que surgen. ¿Que te hicieron referencia a algo? No, para nada. Me pareció interesante. Una frase... porque son tus dólares, son tus dólares, tu decisión.
y gastarlos en lo que quieras no le hacen mal a nadie, todo lo contrario. Me pareció que era muy significativa esa frase, ¿no? De cómo cambia la época. Sí, ahora, la pregunta que se están haciendo muchos es, ¿tus dólares de dónde vienen? ¿Y cuál es el por qué querés saber eso? No. Porque están diciendo, bueno, ¿y si vienen del narcotráfico? ¿Y si vienen de la mafia? ¿Y si vienen del terrorismo? Si vienen de la mafia, o vienen del terrorismo, o vienen del robo a un banco, está la justicia, está Patricia Bullrich, está Luis Petri, y que son los que hasta ahora, o efectivamente lo que se ha hecho de perseguir a los 47 millones de argentinos, evitaron el narcotráfico, evitaron el robo al banco, evitaron la trata de personas. Ni el lavado de activos ni el lavado de activos. Estamos volviendo a ser normales, a no castigar a 47 millones de tipos por un puñado de criminales. Dijiste que teníamos un Estado hasta ahora perseguidor y expulsor, ¿no? ¿Puedes explicar esas dos frases? Bueno, pero éramos soviéticos, digamos. Nosotros teníamos todo un esquema de regímenes de información alucinante. Cualquier cosa que te comprabas saltaban las alarmas en todos lados. Sí. Hacías una transferencia de 2 mangos con 50 y te llamaban del banco para que presentes papeles. Era delirante. Delirante. ¿Por qué al banco vos le tenés que decir lo que facturás? Si no estás sacando un crédito, si no... ¿Por qué? Este país era delirante, que por supuesto cuesta ir desarmando lo que han hecho en 20 o un cuarto de siglo, que la verdad que fue brutal lo que han hecho. Y nadie tiene por qué molestarte porque gastás $200 que tenés abajo del colchón. Nadie tiene... Nosotros íbamos al supermercado y el del supermercado te dividía los tickets porque era más complicado pedirte todos los datos para informar a FIP. A la vieja FIP prefería dividirte los tickets. O sea que ni siquiera servían los regímenes de información porque estaba el esquema hecho para que el cajero y vos los salté en ese Y con las transferencias bancarias pasaba lo mismo. Che, te la divido en 2 o 3... Pero es delirante. Era a ver delirante. Si analicémoslo fríamente. Sí. Era un delirio este país. Sí. Un delirio. No. Entonces, y cuando una persona quería hacerle, vos le querías transferir a tu mujer, no sé, 60.000 pesos. Era un escándalo. Te llamaban del banco un momentito, ¿dónde sacaste los 60.000 para transferírselos a tu mujer? Un delirio. Estábamos locos. Lo que pasa que tantos años que nos fuimos acostumbrando a que un día entrabas a un supermercado y había un gordo midiendo una góndola para ver si podía frenar la inflación. Entonces, este país era surrealista. Bueno, estamos tratando desde el 10 de diciembre de 2023 de que ese surrealismo vaya desapareciendo. Y lo que pasaba con los regímenes de información, donde cualquier paso que dabas te informaban, tu consumo tiene que ser tuyo y privado. No puede ser que yo me entere que te fuiste a comprar dojín a un shopping. No puede ser que pase eso. Y no vamos a permitir que siga pasando. Vamos a hacer todo lo posible porque el Estado cada vez tenga menos información. Y que el día de mañana, si Dios no lo quiera, porque hoy Toto dijo algo que pasó medio desapercibido, pero que creo que es clave, la libertad se defiende con el voto. El que el día de mañana no venga un loquito a volver a querer meterse abajo de tu cama, espiar lo que haces, depende siempre en última instancia... De que la gente vote en un sentido o en otro. De que la gente vote. Claro. Pero no tenemos que empezar a entender, tenemos que amigar, tenemos que demostrar que el Estado no está en contra de la gente. Para que la gente empiece a tener confianza nuevamente en el Estado, que es lo que se ha roto, por supuesto. Willy, querido. Sí, Manuel, bueno, en primer lugar, felicitaciones por lo del domingo. Muchas gracias. Y pregunta relacionada con si hubo contacto con el fondo previo a los anuncios y si escuchaste o viste las declaraciones de la vocera del fondo. No sé a cuáles te referís. Hoy creo que uno de los periodistas... ¿La podemos ver? Sí. ¿La podemos ver? Dale, ponela. The kind of second part of that question, I do want to also note, and this is included in our staff report, that the authorities have committed to strengthening financial transparency and also to aligning Argentina's AML-CFT, the anti-money laundering framework, with international standards, as well as to deregulating the economy to encourage its formalization. So any new measures, right, including those that may be aimed at encouraging the use of undeclared assets, should be, of course, consistent with these important commitments. Bueno, sí, tal cual. De hecho,
los organismos, la Gafi, por ejemplo, nos recomendaba que actualicemos y modernicemos la legislación, las normas, límites. O sea, ustedes le dijeron al Gafi, nosotros vamos a hacer esto. No, pero nosotros no vamos a incumplir con ninguna norma internacional de nada. De nada, claro. Esto pasa por otro lado, es conceptual, esto es otra cosa, esto es liberar a la gente del miedo al Estado. Liberar a la gente del miedo que le tuvo durante tanto tiempo el Estado, con razón, ¿no? Porque el Estado donde te pescaba, que levantabas la mano, te la cortaba. Entonces, eso es lo que queremos eliminar. Pero a ver, estamos cambiando la forma de que el Estado se mete en la vida de la gente. Nosotros estamos haciendo que el Estado no se meta más en la vida de la gente, con los tiempos que por supuesto que gobernar te permiten, de acuerdo al músculo político que tengas en el Congreso, pero estamos haciendo todo desde el 10 de diciembre, desde la ley bases, el decreto 70, las primeras medidas de Caputo, el cierre de organismos, la reestructuración del Estado, la echada de ñoquis, y todo lo demás que estamos haciendo es en pos de que los argentinos sean cada vez más libres. No hay otra razón, digamos, la esencia es esa. Porque además, con un agravante, mucha gente que ganó dinero en blanco se iba al mercado negro porque no te dejaban comprar más de $200. Sí, claro. Y esa plata la metía en el colchón. Y la metía en el colchón, pero era plata que ganó, pagó impuestos, Sí, hizo todo. era blanca. Entonces, y después iba por calle Florida y tenía 400 perros de gendarmería, 250.000 policías, persiguiéndote por comprar $2 de más. Todo un gran delirio era la Argentina y que, te repito, es lo que estamos tratando de desenredar desde que asumimos y que lo vamos a seguir haciendo, digamos. Esto es simplemente... Yo creo que esto es más importante que el levantamiento del cepo, incluso. Esto que es más anunciaron relevante hoy, que el levantamiento del ¿por qué? cepo. Porque creo que cambia el paradigma de lo que... Cambia la esencia de la libertad del bolsillo de las personas. Vos pensás que tenés en pesos, la gente tiene el equivalente a 37.000 millones de dólares. En dólares, la gente se calcula que tiene 400.000 millones de dólares. O sea, la gente tiene 10 veces más dólares que pesos. Eso te marca que... Porque aparte, el propio Estado hizo a la gente actuar como actuó. ¿Vos qué te pensás? Que el que tiene $200 bajo el colchón lo hizo porque quería ser un gran estafador y vivir de los impuestos de lo ajeno. No, el tipo guardó $200 porque sabía que le estaban reventando la moneda, entonces que la única forma que tenía era comprar los $200. Con la inflación. Que como no lo podía comprar en blanco, los tenía que comprar en negro y que encima no los iba a declarar porque o era un delito o el Estado te lo sacaba en impuestos. Entonces, por eso el nombre del programa, ¿no? Porque creemos que efectivamente esta es la reparación del ahorro que no podés usar, ahora te lo liberamos y lo vas a poder usar. ¿Podemos decirle al señor Paso, a Juan Paso, ¿puede venir para aquí a la mesa un segundito? ¿Le podés acercar la silla, por favor, a Juan Paso? Por favor. ¿Qué es Juan Paso dentro del gabinete económico? Bueno, es una de las... va a ser el primer titular de ARCA, el primer titular de la Agencia Recaudadora de Impuestos y Fiscalizadora de Impuestos, que va a ser querido por la gente. ¿En serio? Manualmente. En la historia de la República Argentina. Porque siempre son chupasangre, ¿no? El recaudador siempre aparece con la imagen del chupasangre, ¿no? De la gente. Va a quedar en la historia por ser el primer querido. Vas a ver. ¿Por qué? No, creo que lo que estamos haciendo es cambiar la mentalidad. Lo que estamos haciendo es algo histórico. Nos caracterizamos por regular por la excepción. Entonces, como bien explicó Manuel, de 47 millones de argentinos que le complicábamos la vida por defendernos de 1.000 personas que eran narcotraficantes, terroristas o corruptos. Y eso generó una matriz de regulación que expulsó a la gente del sistema. Nosotros lo que estamos intentando hacer es eliminar la burocracia que nos llevó a décadas y décadas de desastre económico. Sí. Y darle la oportunidad a la gente que acceda a un sistema más simple y que le da libertad para disponer de sus ahorros. Vengo escuchando en las últimas horas que Argentina se va a convertir en un paraíso para los narcos, los mafiosos y los terroristas, por esta medida.
Perdón, lo dicen también aquellos que decían que habíamos perdido la batalla contra el narcotráfico, ¿no? ahí- Que nos olvidemos de batallar contra el ahí narcotraficante. quiero aclarar dos cosas. Es el gobierno que sacó al país de estar al borde de la lista gris del Gafi es el gobierno del presidente Milei, porque estábamos al borde de entrar a la lista gris del Gafi. Segundo, les recomiendo leer la recomendación 1 del Gafi de febrero de 2025, que expresamente dice que la mejor medida que uno puede tomar para combatir el lavado de dinero es el acceso al sistema financiero. ¿Por qué? Hoy lo explicó el ministro con palabras muy claras. Si la tenés abajo de un colchón, si la tenés enterrada abajo de una baulera, no hay manera que te la agarre. Ahora bien, una vez que ingresa al sistema financiero, una vez que uno compra un bien registrable, obviamente. Un auto, hay trazabilidad, una casa, hay una trazabilidad. moto. Claro, obviamente. Y te invito, Eduardo, a pensar en las condenas que hubieron en este sentido, en cuántas se encontró dinero en efectivo y en cuántas se encontraron dinero trazable. Claro. ¿Cuántos programas tuyos hiciste con retroexcavadoras mirando dónde encontrar dinero en la Patagonia? Sí, sí. ¿Me puedo quedar con él? Sí, cómo no. ¿Me quedo con él? Me haces un favor. Que tengo cosas que hacer. Gracias. Edu, gracias, Gracias por venir. Chao, Juan.